Muy bien, ahora sí vamos a tratar de que ojalá tengamos buena recepción del sonido y que mientras tanto el doctor Gonzalo pues se va conectando y vamos haciendo parte de esta experiencia. Ojalá que sí, ya que ahora tengamos la oportunidad. Ahí le envío pues saludos a Sandra, ahí está, muy bien el doc. Vamos a tratar de conectar ahora sí, de compartir con todos ustedes este momentico de fe, que es un momento de fe, de encuentro verdadero con el Señor y muy bien. Doc, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches, padre, felicitaciones en este día. gracias, felicitaciones también para vos por tu aniversario ayer, ¿eh? Hemos orado aquí Bueno, muy en mi bien. parroquia dando gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿No? Y bueno, a todos los médicos también en el mundo entero, a lo largo y ancho del mundo, que nos ven, que nos escuchan y que también queremos encomendar hoy en nuestra oración de un modo especial, porque sabemos que hacen una labor importantísima. Entonces, quiero sin duda alguna agradecer nuevamente tu presencia en medio de nosotros, que nos das la oportunidad a través de este testimonio, a través de todo lo que nos comunicas también con la fe. Y bueno, por allí, cada una de las personas que se van uniendo también, gracias por unirse y que nos dan también la oportunidad de escuchar y de que podamos también enterarnos un poquito de sus inquietudes. Y bueno, bienvenido nuevamente, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, qué bueno poder compartir de vuelta, padre, ¿eh? El martes pasado que estuvimos en vivo también, para mí fue un regalo del cielo, una gracia, porque siempre que se anuncia al Señor de los Consuelos pasan cosas, ¿no? Después me Así escribieron es. muchas personas comentando que habían visto la transmisión y que se habían sentido tocadas en algún aspecto. Y yo al día siguiente fui a hacer una visita al Santísimo Sacramento del altar y le daba gracias a Dios, ¿no? Por todo lo compartido, por encontrar esa coinonía, esa sensación de comunidad que da el saber que todos por naturaleza experimentamos sufrimiento y por lo tanto todos necesitamos igual de Dios, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, iniciemos con nuestra pequeña oración, encomendando este rato, este momento que Dios nos va a permitir. Te pido pues que hagas la oración y que nos compartas también un poquito de tu fe. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te bendecimos y te adoramos presente aquí en esta reunión virtual, pero real en el Espíritu, porque allí donde dos o más, Señor, están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Por eso te pedimos que con esta compartenza de anécdotas, testimonios, de bienes espirituales que vamos a hacer en tu nombre, nos permitas, Señor, tocar los flecos de tu manto, que sea una ocasión, Señor Dios nuestro, para recibir de tu gracia lo que tú tienes pensado, lo que tú has soñado para nosotros en esta tarde, en esta noche. Nos encomendamos a ti, Señor, con el corazón lleno de esperanza, porque te esperamos en este Adviento, deseamos recibirte, queremos, Señor, preparar nuestro corazón y por ello deseamos que esta oración sirva como un momento más para disponer nuestra vida interior, para preparar el pesebre de nuestra propia vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Como en era en el el principio, principio, es siempre, ahora por y los siglos siempre, de los siglos, siglos. Amén. siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nuevamente, todas las personas que se van conectando, si hay algún médico también por allí, le brindamos nuestras más sinceras felicitaciones en este día, que de verdad, como compartí y les decía, su labor es excepcional. Doc, quisiera que empezáramos hablando, tú la vez pasada nos mencionabas algo como de la sacralidad, ¿no? Que tiene el médico. Tú decías su origen, su nombre, de dónde proviene propiamente este sentido de sentir que también es algo espiritual, que totalmente no se aleja del hecho científico, médico, sino propiamente cómo podemos nosotros relacionar esa parte espiritual con el médico, con la figura de que es el que cura. Bueno, yo te comentaba así como colorario histórico que el médico en sus orígenes nació como una misma expresión de la vida espiritual de los pueblos cuando comenzaron a asentarse, ¿no? Por eso es que el chamán de las tribus, es decir, el que se encargaba de la espiritualidad de ese pequeño grupo humano, era a su vez quien llevaba adelante la ciencia, digamos así, de construir
ciertas sustancias con hierbas y de saber cuándo aplicar calor y cuándo frío. En ese momento no mucho más que eso, pero ejercía de ese modo el arte de sanar, ¿no? Porque la medicina surgió primero como un arte y surgió de la mano de este deseo de ayudar al otro, de asistir al otro, que simplemente es alguien que sufre, ¿no? Después, conforme la medicina se estableció como ciencia, es decir, cuando ganó un método científico específico y tomó entonces la rigurosidad científica, se despega, digamos así, de la conducta espiritual que lleva a un ser humano a vincularse espiritualmente con el otro. Pero conserva ese aroma, ¿no? Trae ese aire de familia desde sus orígenes. Por lo tanto, como sigue, la medicina sigue siendo una ciencia, pero sigue siendo también un arte, en ese arte de curar hay un cierto tufillo de espiritualidad, ¿no? Que uno puede seguirlo o no. Hay muchos médicos que son excelentísimos médicos y se dedican pura, única y exclusivamente a ser buenos científicos y ya. Es decir, ejercen la ciencia con toda la profesionalidad y el raciocinio que son capaces, y en eso termina su acto médico y son buenísimos. Pero habemos otros, entre los que me incluyo, que hacemos uso de ese aire de espiritualidad que tiene, aprovechando la ocasión del sufrimiento de la otra persona, para entonces tender un puente humano a través del cual pueda cruzar la fe, ¿no? Digamos así que yo pongo al servicio del Señor, de los consuelos, del Cristo vivo y resucitado que se vincula o se quiere vincular con nosotros, pongo a su servicio ese vínculo que yo puedo hacer con otra persona a través de la medicina. Porque la relación médico-paciente es un vínculo antropológico muy concreto y particular. Hay una necesidad que es manifestada como una apuesta de confianza que se da o se ejerce hacia otra persona que es el médico, en virtud de que se considera que el médico tiene una preparación o que es idóneo para asistirme, y entonces hay una necesidad que va a ser saldada, ¿no? Entonces el paciente desde el vamos ejerce un acto de confianza para con su médico que sustenta, apoya y mantiene a la relación médico-paciente. Pues bien, yo y tantos otros médicos católicos, que somos medio perro verde, la verdad, somos medio raros, digamos, no somos muchos, pero el objetivo, digamos, lo que buscamos es aprovechar ese vínculo que el paciente trae consigo cuando hace la consulta médica, para ya que se estableció un vínculo humano, entonces presentar al Señor de los Consuelos. Y te decía el otro día, a veces es una presentación explícita, es decir, una estampa, una medalla, un momento de oración, la proclamación de un texto del Evangelio, que forma parte de mi kit médico, ¿no? Mi palabra, mi Biblia, mi palabra de Dios va conmigo de aquí para allá, o bien por el simple ejercicio de la caridad, ¿no? Por el hecho de salir al encuentro del otro, guiando esa actitud humana a través de los criterios evangélicos. Entonces, ese vínculo humano que es la relación médico-paciente queda impregnado del Evangelio, sin que el Evangelio sea explícitamente anunciado, pero estando entonces de por medio, ¿no? Y si la otra persona tiene sus antenitas de vinil, dijera el Chapulín Colorado, bien sintonizadas, entonces eso se percibe. Eso se percibe fuertemente. Yo me acuerdo de un profesor en la facultad, cuando cursé la materia de ginecobstetricia, de embarazos, partos y todo lo que ocurre en torno al nacimiento de los niños, que daba las mismas clases que el resto. Una vez a la semana lo teníamos a él. Pero en él había algo más, como una presencia que lo excedía, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a unos compañeros de estudio, este hombre debe ser católico. Ah, vos, dice, porque no querés ser el único perro verde y andás buscando otro que sea con la misma locura que vos. No, debe ser católico, decía yo, me parece que sí. Y así fue que un domingo lo encontré en misa, en la fila de la comunión adelante mío, ¿no? Yo dije, yo estaba seguro que este hombre tenía algo más, porque eso se nota. Una fe viva se trasuda, como los electrolitos por los poros de la piel, así también la fe, cuando es vivida, es sentida por el otro, ¿no? Entonces, bueno, un médico puede ejercer la fe
por el simple hecho de vivir en Cristo y entonces profesar los criterios evangélicos con su conducta, pero también de forma explícita cuando se hace el anuncio concreto del Señor, ¿no? Muy bien, Do, excelente. Bueno, tú tocaste una palabra que yo creo que medicina con fe también encierra mucho y hace parte como de esa particularidad que recorre y que lleva realmente un proceso, y es el proceso del sufrimiento. ¿Cómo, o más bien, qué etapas? Tú me comentabas que podríamos hablar también un tanto como de las etapas que sucumbe o que al interior mismo del sufrimiento de estas personas que han vivido enfermedades de difícil tratamiento y que sufren porque pues existirá de pronto la medicina que logra calmar y reposar un poco el dolor, pero cómo, o más bien dentro de qué etapas se puede encuadrar esa realidad del sufrimiento y cómo la has tratado tú desde tu propia experiencia. Bien, es muy interesante esto, Padre José, porque estar enfermo es un proceso, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud define al estado de salud y enfermedad como un proceso y no solamente el completo estado de bienestar biopsicosocial, ¿no? Quizás alguna vez hemos estudiado esto, pero es verdaderamente una cuestión muy dinámica el vínculo que uno hace con la enfermedad y por lo tanto con el sufrimiento. Y esto me parece importante conocerlo para no desesperar en el intento de vivir con fe el sufrimiento, porque hay que saber que el sufrimiento es algo que nos cuestiona nuestra naturaleza humana, como decíamos el martes pasado. Entonces, cuando me llega una instancia de sufrimiento, de la índole que fuese, así sea muchísima la fe que yo tenga, así sea verdaderamente un santito en vida, me voy a ver ajetreado, es decir, castigado, sacudido por ese sufrimiento. Y entonces yo voy a entrar en vínculo con ese sufrimiento de modo diverso, surcando algunas etapas, ¿no? Que son no cronológicas, sino que se van dando conforme mi vínculo con el sufrimiento va cobrando una vertiente específica, va camino a la aceptación o va camino a la negación. Y así es entonces como quien se aventura, digamos, al encuentro de un sufrimiento personal, vive, por ejemplo, una instancia de negación. Bueno, no, esto no es así. El médico se equivocó, voy a consultar otro médico, voy a pedir una segunda opinión. Seguro que ese análisis está mal. No me pueden dar tamaña noticia solamente con un análisis de sangre. ¿Pero qué se cree esta Buscan gente? justificarlo o tratar por lo menos de decir no estoy enfermo. Claro, no, yo no. Verdaderamente no. La negación, ¿no? Esa es una primera etapa, la negación. Después viene la frustración frente al llamado interior de la búsqueda de la felicidad, cuando yo me encuentro con algo que se avecina como una pérdida de la felicidad, entonces yo me frustro como persona y siento que todo mi proyecto vital entra en crisis, ¿no? Ahí se establece concretamente lo que la ciencia médica llama crisis vital, ¿no? Queda todo sacudido y desorganizado. La negación, entonces, por una parte, por otro lado, esta frustración, también la aceptación, cuando finalmente yo puedo decir, bueno, es cierto, tengo este problema de salud y tengo que poder afrontarlo, ¿no? Esa es una instancia ya de más madurez, digamos así, que se ha conseguido después de transitar o de caminar seguramente parte del proceso con antelación. También la instancia de la purificación, que es cuando se puede dar incluso el paso espiritual y decir, bueno, yo acepté que tengo esta enfermedad, pero voy a dejar de preguntarme por qué y voy a empezar a descubrir mi para qué. Es decir, asumo, purifico y elevo a la presencia de mi Padre Dios, de mi Padre bueno, esta, esta oportunidad de sufrimiento que la vida me ha presentado, ¿no? Y por supuesto, a veces atravesando de forma tangencial a todas ellas, el miedo, porque le tememos a lo desconocido, porque le tememos a sufrir y porque le tememos a el miedo, al sufrimiento que se engendra incluso en quienes queremos, ¿no? Muchas veces el paciente dice, ¿qué va a decir mi marido? Me dijo una vez una mujer, ¿qué va a decir mi marido cuando sepa que tengo cáncer? Por favor, que no se entere.
¿O cómo hago para darle esta noticia a mis hijos? ¿No? Bueno, son momentos de miedo, no solo por lo que yo vivo, sino por lo que le toca vivir a mis seres queridos. Hoy, sin ir más lejos, me toca acompañar a una paciente a hacerse un estudio, una ecografía, para terminar de definir si necesitaba quedar en diálisis permanente o no, es decir, si iba a necesitar, por falta de funcionamiento renal, conectarse a una máquina 3 veces por semana que depure su sangre. Y llegó el camillero, digamos, con la paciente en silla de ruedas, la ayudo yo a subir a la camilla, mientras el médico especialista iba a hacer la ecografía, apagamos las luces, porque así se hace cuando se hace una ecografía, y de fondo se sentía como un quejido, como un llorisqueo. Entonces le dice el hombre a la señora, ¿le duele cuando le apoyo el transductor para hacer la ecografía? No, no, dice la mujer, y cuando hace ejercicio de la voz nos damos cuenta que estaba llorando, ¿no? Entonces me dice el doctor, prende la luz un segundito. Entonces yo voy, prendo la luz y ella efectivamente estaba llorando, ¿no? Y entonces este doctor, que es una bellísima persona, dejó el transductor, es decir, el aparatito lo deja en un costado, se pone bien de frente hacia la mujer para conversar con ella y le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que la aqueja? Y entonces la mujer llorando dice, no, que no quiero que me hagan esta ecografía porque si yo llego a quedar en diálisis, no sé qué voy a hacer, me da mucho miedo. Y empezó a temblar y su llanto se agudizó, ¿no? Bueno, evidentemente ella sentía por su posibilidad de enfermedad un miedo que no podía dominar y que aún dándole vergüenza la hizo rebosar en un llanto muy, muy grande que ella intentaba ocultar con un pequeño pañuelito porque le daba vergüenza llorar delante de 2 médicos, ¿no? Bueno, y este médico que tiene una calidad humana sublime, viendo que el pañuelito no alcanzaba incluso, se hizo de una servilleta de papel y se la acercó mientras la hablaba, ¿no? A la mujer. Le dice, no tenga miedo, todavía no está nada dicho. Y si esto fuera lo peor de todo, que sería quedar en diálisis, bueno, va a ver que después uno se acostumbra, empieza a venir, se hace amigo de la otra gente que está en diálisis, se saludan para los cumpleaños. No es tan grave como usted cree, ya va a ver, le va a ir bien, pero espere, todavía no está nada dicho. Bueno, yo mientras tanto rezaba en mi corazón, ¿no? Para pedir la paz de esa mujer y la intercesión de Dios frente a ese problema. Finalmente hicimos el estudio y resultó que el problema renal que ella tiene es solucionable. Entonces muy probablemente no tenga que quedar en diálisis, ¿no? Y le pudimos dar esa buena noticia, bueno, y eso la tranquilizó mucho. Pero digo, lo traigo a colación de esto, sufrir y todo lo que el sufrimiento conlleva, así fuese un tratamiento crónico, el sufrimiento de los otros que yo amo, el dolor físico, nos da miedo, nos da miedo. Y esa es una sensación o una percepción que atraviesa el proceso de vínculo con el sufrimiento generalmente de forma constante. Aparece y desaparece, pero siempre de algún otro modo está, ¿no? Y me parece bueno saber que existen estas instancias, el miedo, la negación, la frustración, la aceptación, la purificación, porque sea que nosotros tenemos un sufrimiento o que nos vamos a acercar a alguien que sufre, bueno, saber o poder determinar en qué momento del vínculo con su sufrimiento está, nos dará, digamos así, la astucia y la mansedumbre que el Evangelio nos pide para poder anunciar al Señor, ¿no? Porque como es un proceso, si la persona está en el estado de negación, y yo quiero sacar una estampita para que le ofrezca al Señor de los Consuelos, y ahora usted le va a ofrecer, oiga, no, mire para acá, usted ahora le va a ofrecer al Señor de los Consuelos ese dolor, porque yo vine para eso, no me haga perder el tiempo. ¿Y qué va a decir la persona? Va a decirle al guardia de seguridad que saquen a ese loco de la habitación, ¿no? Porque realmente no está en el momento concreto para hacer esa propuesta espiritual. O a veces cuando está con miedo, lo que necesita es que uno físicamente le demuestre contención, basta tocarle la mano, acompañarlo, si uno tiene más confianza porque es familiar o amigo o pariente, un buen abrazo, mirá, no te puedo solucionar el problema, pero estoy con vos, que el otro sienta eso, ¿no? Estoy con vos, estoy a tu lado, y vine a sufrir con vos, vine a padecer contigo, es decir, a tener compasión, a estar de tu lado.
No estás sola con ese sufrimiento, solo con ese dolor. Yo vine para decirte, estoy con vos, ¿no? Y para eso, insisto, como decíamos la otra vez también, no hace falta tener una licenciatura en dolor terapia otorgada por la Universidad Complutense de Madrid. No, no, no. Hay simplemente que poder decir, mira, esta persona está sufriendo y yo en honor de Jesús me quiero acercar para que sepa que cuenta con alguien. Así sea simplemente un oído para escuchar. El otro día una Así mujer es. me decía, ¿qué le voy a decir yo si no soy médica, doctor? No, no sé cómo acompañar a mi madre. Yo le decía, pero usted tiene más herramientas que yo, porque yo seré médico, pero para ella soy un desconocido. Usted es su hija. Acompáñela, escúchela, deje que llore con usted. Si tiene que decir alguna barbaridad para desahogarse, que la diga tranquila, esté con ella. Espere a que esté un poquito mejor de salud y cómprele el helado que más le gusta, o ese alfajor, ese chocolate que usted sabe que le agrada, sorpréndala con eso. El otro día en el internado, un viejito de 90 y tantos años venía subiendo la rampa con una dificultad respiratoria que yo pensé que se convertía en el próximo paciente, porque venía realmente muy comprometido, y todo ese esfuerzo era porque se venía ayudando del pasamano con una sola mano, porque en la otra mano traía un ramo de flores, ¿no? Estaba internada su mujer, apenas un par de primaveras más joven que él, era una mujer de 89 años, y él tenía 93. Y entonces dice, desde que yo la conozco, a ella un ramo de flores es capaz de robarle una sonrisa. Bueno, dice, yo acá la veo un poco pachucha, doctor, así que vine a robarle una sonrisa. Ya me voy, ¿eh? Dice, ya sé que no es horario de visita. Solo le robo la sonrisa y me voy. No, le digo, por favor, quédese. Bueno, dice, viejita, hagamos una cosa. Me quedo hasta que estas flores marchiten. Cuando marchitan, me voy. Entonces digo yo, bueno, trato hecho. Y se ríe con picardía y me dice, me dijeron que duran 35 días, así que sonó, doctor. Bueno, le digo yo, quédese el tiempo que necesite. Esos pequeños gestos que uno cuando conoce al otro puede ejercer en favor del bienestar de quien sufre, ¿no? Sufrir se Así es. sufre, ese hombre no podía sanar a su mujer, pero sí podía, digamos, mermar ese sufrimiento con un sencillo gesto como un ramo de flores, ¿no? Sí, mira que casualmente siempre los médicos, sobre todo, también hablan de la etapa o más bien de la figura que tiene el cuidador. Y en algún momento yo también te comentaba cómo enfrenta el sufrimiento, porque estamos hablando del sufrimiento, pero cómo quien cuida a la otra persona también se ve ensimismada en esa realidad que termina incluso enfermándose muchas veces la persona que está al lado del enfermo. ¿Cómo enfrentar? Porque alguien también me preguntaba por allí que si estas mismas etapas las podríamos referir al cuidador, ¿no? A la persona o al familiar que más cercano está a aquel que está enfermo. Bueno, la persona que vive la enfermedad de una persona querida, el acompañante, también sufre y sufre en grado diverso, porque la medida del sufrimiento es la medida del amor, ¿no? Eh, no hace mucho tiempo atrás operaron a mi madre, médica ella también, de una rodilla, ¿no? Le hicieron un recambio total de rodilla. Y por el mismo tiempo operaron de la rodilla a una secretaria de la clínica con quien tengo un muy buen vínculo. Bueno, por las dos sufrí, tanto por Martita, la secretaria de la clínica, como por mi madre Viviana. Pero evidentemente no me engendró el mismo sufrimiento lo que le pasó a mi madre que lo que le pasó a Marta, porque a Marta la estimo mucho, pero a mi madre la amo con otra potencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que quien mucho ama también mucho sufre cuando se enfrenta como acompañante al sufrimiento de un ser querido, ¿no? Realmente es así. Pero las instancias que vive el acompañante son un poco distintas porque existe algo que se llama síndrome del acompañante, que es un estado de desgaste interior que se da en aquel que acompaña a un enfermo y que tiene que ver más con el estrés que genera el no descansar de noche, el estar mal dormido, mal comido, la incertidumbre que engendra la enfermedad del otro, va más como por ese lado, ¿no? Y tiende a desgastar a la persona hacia la irritabilidad, hacia la negación,
hacia el incremento de la susceptibilidad, hacia el desgaste interior, ¿no? Es como corrosivo, es un proceso que corroe cada vez más y que puede terminar con la despersonalización de ese acompañante, es decir, con quitarle las virtudes y las capacidades humanas que lo definían como persona. A lo mejor era un hombre muy paciente, un hombre de buen trato, un hombre muy sistemático para organizar, muy capaz de llevar adelante la medicación de su esposa, y ahora se encuentra desorientado, mareado, y eso a su vez lo angustia más. Yo no era así. Se me pasó darle este comprimido, doctor, pero yo nunca jamás olvidé darle un remedio a mi esposa, ¿no? Eso se ve mucho. Bueno, es un momento para acompañar al acompañante, decirle, mire, no se preocupe, usted está viviendo parte de todo este proceso de acompañar a su esposa. Bueno, hay que como reorientar las energías para que no se desgaste más el acompañante, ¿no? Así es. Dentro de todas esas historias que enmarca tu libro que se llama Medicina con Fe, ¿alguna que te haya llamado la atención donde vaya un acompañante y que también viva todo este proceso como de sufrimiento y que tú hayas palpado quizás ante esa realidad que vive internamente delante del familiar o de quien está allí al lado de la persona que sufre la enfermedad? Bueno, hay una historia acá en el libro, ¿no? Que se llama como el apostolado Medicina con Fe. Hay acá una historia un hombre que visitando a su mujer, yo estaba en la unidad coronaria, allí donde están los pacientes que han tenido problemas al corazón grave, ¿no? Y esto era una mujercita muy entrada en años, que había tenido un infarto y se había debilitado de tal modo que eso había puesto en jaque mate su vida, ¿no? Y bueno, estaba en estado crítico, terminal, por lo tanto no podía irse de la unidad coronaria. Y en una de las visitas yo iba pasando por el costado de esa cama, y entonces un hombre muy viejito también, apoyado en un bastón muy tambaleante, ¿no? Así muy frágil por la edad, me dice, disculpe doctor, ¿usted la conoce a la paciente de acá de la cama 1? Sí, le digo yo, claro. Me dice, yo necesito hacerle una pregunta. Bueno, yo iba con un alto así de papeles, había ido a buscar un montón de cosas, trabajo hasta acá, era día viernes, tenía que dejar cerrado un montón de cosas antes de irme ese día del trabajo. Así que esa pregunta que él me quería hacer en realidad detonaba un montón de trabajo que ya venía trazado por el simple hecho de ser viernes, ¿no? Pero bueno, así como el Señor en el Evangelio siempre ha tenido prioridad por la persona, siempre, por esta persona concreta que tengo adelante, dije, Señor, aquí estás tú. Él es tu presencia para mí ahora. Así que me detuve y lo escuché, ¿no? Y me dice, ¿ella escucha? ¿Ella sabe lo que le digo? La señora estaba en coma inconsciente, ¿no? La ciencia médica diría que no escucha porque en esas circunstancias la corteza cerebral pierde la función y entonces hay funciones biológicas que se pierden, ¿no? Así dicho a pincelada gruesa para no entrar en detalles técnicos que aburren. Y entonces yo le digo, ¿sabe que sí? Sí escucha, porque eso que está ahí es mucho más que un cuerpo que sufre. Ella todavía conserva su vida, así que su alma está allí. Así que si usted necesita decirle algo, dígale. Y entonces el hombrecito me cuenta esto. Dice, mire doctor, estamos casados hace 65 años. Cumplimos 65 años hace un par de meses. Toda la vida ella me acompañó a mí y yo la acompañé a ella. Y desde que somos viejitos y llegaron los achaques de la edad, los sufrimientos por el desgaste físico, hemos encontrado que eso era una bendición porque eran más ocasiones de acompañarnos, yo a ella y ella a mí. Y entonces me dice, todos los días nosotros rezábamos el rosario, juntitos los dos, sentados en el borde de la cama. Y dice, pero ahora que ella está internada no lo podemos rezar juntos. Y siempre dice, rezábamos el rosario y después en ese momento de intimidad aprovechábamos a decirnos algunas cositas, o una palabra de afecto, o una pequeña corrección. No me gustó cómo le respondiste ayer a la señora que nos trae la comida, o fíjate que cuando vas al baño ensucias de más y después nos cuesta limpiarlo.
o simplemente qué hermoso gesto tuviste con ese mendigo que pasó a pedir y le diste de nuestra alacena de alimentos. Aprovechaban esa instancia para hacer un acopio de felicitaciones y de pequeñas correcciones, ¿no? Entonces me dice el hombre, a propósito, digo entre paréntesis, qué sabiduría espiritual. Orar Sí, y después de que el corazón se ha embebido de la paz corregir. del Señor, aprovechar para decir cosas álgidas y también alguna que otra felicitación, ¿no? Entonces Sí, me dice, pero desde que ella está acá internada, que llevaba ya casi una semana, nos falta ese momento. Dice, mi corazón se empieza a llenar de cosas que necesito decirle. Además, dice, me da mucho miedo que ella se me vaya a ir y yo no haya tenido tiempo de decirle suficiente cantidad de veces cuánto la amo. Entonces le digo, mire, wow. acérquese, hable con ella y descargue su corazón porque ella escucha. No sé decirle como médico bien por qué o cómo, pero tengo la certeza espiritual de que escucha. Ya te cuento por qué enseguida, por qué le dije esto, ¿no? Apoyado en qué otra anécdota. Y entonces el viejito se acercó y comenzó a hablarle al oído izquierdo, y a despuntar entonces una conversación que duró 2 o 3 visitas familiares más. Solamente él interrumpía esa conversación por momentos para, haciendo un nuevo esfuerzo físico, acercarse otro poquito y darle un beso en la mejilla, ¿no? Wow. Y, y bueno, y esa abuelita, tal como era de esperar por su pronóstico médico, falleció a los 4 días, ¿no? Pero este abuelito esperaba paradito a la puerta de ingreso del área restringida y ni bien le daban el ok, entraba tan rápido como su artrosis le permitía, apoyado en su bastón, y comenzaba entonces a dialogar con ella al oído y a darle sus besos y bueno, y aprovechaba todo el tiempo que podía para esto, ¿no? 6 meses después, yo me encuentro a su hija en la sala de espera. Me dice, ¿usted no tiene ni idea quién soy? Y la verdad que no, le digo, no, no, ni idea. Me dice, soy la hija de una mujer que falleció. Dice, usted habló con mi papá. Y yo me acordé. Dice, lo que usted le dijo a mi papá le salvó el duelo. Porque como él pudo Wow. descargar su corazón, dice, verdaderamente cuando mamá se fue, ella tenía sus asuntos interiores saldados, la cuenta estaba limpia y pudo dejarla ir en paz. Ah, porque yo además le había dicho, ¿y sabe qué? No deje de rezar nunca el rosario, porque así como ahora le digo, están de este lado, y los tres juntos al fin, así que siga rezando porque ella va a necesitar de esas oraciones todavía mucho tiempo más. Entonces me dice la hija, no sabe la tristeza que da, pero la paz que da a su vez, verlo todos los días a las 5 de la tarde, sentadito en el borde de la cama, con su rosario en mano y sus ojitos cerrados rezando como usted le dijo que hiciera. Dice, la conversación que tuvo con ella esos 4 días y seguir rezando el rosario le salvó el duelo. Nosotros pensábamos, dice, que después de 65 años de casado, cuando mamá falleciera, él se nos iba a ir por detrás de pena, ¿no? Pero dice, sin embargo, no, está fuerte y unido al rosario y con el corazón descargado, ¿no? Y esto Wow. venía a cuenta de que en una ocasión una mujer estuvo en coma farmacológico, que nosotros la pusimos en ese estado. Es muy frecuente en terapia intensiva llevar a pacientes a ese estado para poder hacerle ciertos intervencionismos médicos, como por ejemplo conectar a alguien al respirador artificial, ¿no? Para eso el paciente tiene que estar en coma farmacológico. Cuando ella se despertó, dijo todas las conversaciones que había habido esos 3 o 4 días que ella estaba en coma farmacológico, hizo comentarios, preguntó cómo estaban los chicos de ese Wow. accidente que los enfermeros habían comentado, no sé qué, qué sé yo. Yo me acuerdo que dije, ¿y usted cómo sabe? Ah, dice, porque yo escuché todo, no me podía ni mover, pero estaba atento a lo que conversaban porque ese era mi entretenimiento, dijo la mujer. No, bueno, Dios mío. evidentemente en medicina nunca 2 más 2 es 4. Así es. Eh, y pienso que eso es mucho más fuerte si lo vemos con los ojos espirituales para entender que no solo somos un cuerpo que yace ahí en coma, sino que somos un alma sensitiva, un alma espiritual que naturalmente se vincula y se sigue vinculando mientras la vida se conserve, ¿no? Así es, realmente que conmueve, ¿no? Es un hecho que, así como esa, creo que tienes muchísima historia
y qué bonito. Alguien por ahí nos escribía, precisamente estoy viviendo eso. O sea, la depresión, la sensibilidad, porque está acompañando a un enfermo. ¿Cómo este tipo de personas lograrían por lo menos menguar un poco o tratar de superar esa realidad pues que acontece en sus vidas y que no hay medicina, pues como por decirlo así, o una práctica que tú digas como esta, de un modo especial, que logró liberar un poco su espíritu y que logró de pronto también descansar este señor? ¿Cómo estas personas que cuidan a sus enfermos pueden un poco menguar esa parte? Bien, yo conozco dos curas que son pero muy efectivas, dos medicamentos, dos remedios espirituales que no fallan. Uno es el rezo del Santo Rosario. Okay. A cualquier hora, en cualquier situación, dormido, acostado, yendo en el bus de transporte, en la sala de espera, mientras se bañan. Por suerte, a mí me da mucha paz. Yo siempre tengo mi rosario encima, pero aun cuando me lo olvido, el Señor nos ha puesto un rosario en el cuerpo, ¿no? Tenemos 10 deditos. Entonces, basta hacer uso de los dedos así para no perder las cuentas del rosario y poder rezarlo igual. Da mucha paz, da mucha paz compartir el sufrimiento con la Virgen. Verdaderamente tiene un efecto único, ¿no? Y el segundo gran medicamento para la pena interior, para esa congoja, es responder a lo que el Señor nos dejó dicho en el Evangelio. Él dice, vengan a mí los afligidos y agobiados, porque yo los aliviaré, ¿no? Bueno, ir aunque sea un segundo de paso, entrar en una iglesia, ubicar el sagrario donde descansa el Santísimo Sacramento del altar y poder decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Una vez le escuché decir a Raniero Cantalamessa que a veces bastaría ir al sagrario a tomar sol, es decir, a veces nuestra vida está tan obnubilada, a veces el sufrimiento, el dolor nos aqueja tanto que uno no tiene ni fuerzas para hacer una oración. Si alguien está viviendo un sufrimiento hondo, sabe a qué me refiero. A veces uno no tiene ni aliento interior para orar. Bueno, basta ir al Señor a decir, Señor, aquí estoy. Y me quedo un ratito así en tu presencia, como quien se queda dorándose al sol en una playa, ¿no? Vine a tomar de tu gracia. ¿Qué te voy a explicar a ti lo que necesito si soy hechura de tus manos, soy obra de tus manos? Ayúdame en esto, suficiente, ¿no? Así un gesto de fe, yo puedo dar testimonios personales capaz de conmover el corazón de Dios. Y uno sale de allí fortalecido por alguna gracia, aliviado interiormente. 5 minutos, de camino al hospital a cuidar al enfermo, o yendo a la farmacia para reponer una medicación. Entra en esa iglesia, ponete en la santa presencia de Dios. Suficiente. Se vuelve medio adictivo, es como una droga. La Eucaristía es como una droga. Después es muy necesaria. Sí, después no podés vivir sin él, te digo, yo recién llegaba corriendo, fui a la iglesia aquí de mi barrio a estar en la celebración y a comulgar porque hago como unas especies de abstinencias, no puedo vivir sin él, ¿no? Bueno, hace bien a la hora de acompañar a otros enfermos, ir a descargar el corazón en la presencia de Dios para renovarse y cargar de vuelta fuerzas para poder seguir acompañando, ¿no? Así es, qué bonito, Don, ¿no? Y además que muchas custodias en nuestros países un poco, cada uno de nosotros lo sabemos y entendemos de esa manera. Se nos está acabando el tiempo, doctor, entonces nuevamente felicitaciones para ti. Quisiera que cerráramos este momentico, este rato de experiencia de fe. Bueno, sin duda tus historias conmueven, tocan el corazón y yo creo que hay que repetirlo. Ojalá podamos tenerte todos los martes aquí compartiendo este espacio y que mucha gente todavía quedaron por allí algunas inquietudes que, bueno, ojalá tengamos nuevamente la oportunidad de estar contigo y de resolverla. Entonces te dejo, cuéntanos un poco de esas anécdotas, de esas historias rápidas allí que también se queden esta noche para reflexionar y para vivir un poco de medicina con fe. Bueno, una simple y corta, pero que es un capítulo completo en el libro porque me hizo pensar mucho. Conforme va avanzando una guardia médica, el médico se cansa cada vez más, ¿no? Entonces te dicen, después de 16 horas de trabajo, que viene de camino un paciente para ingresar y vos decís, por Dios, uno más, no sé si voy a tener la fuerza, ¿no?
Y ese día yo estaba renegando interiormente así, porque venía de camino un paciente y me avisan que había llegado. Entonces salgo a recibirlo y me encuentro sobre la camilla con una persona que sufriendo de parálisis cerebral, era postrada de nacimiento, con el cuerpo todo deforme, babeándose, moviéndose muy poco solamente la cabeza y esos movimientos además eran involuntarios, ¿no? Entonces yo como médico pensé, qué desafío atender a este hombrecito. Si le tengo que poner un suero, ¿cómo hago? Si le tengo que poner una sonda con esta deformidad, ¿cómo hago, no? Claro. Y entonces sentí en mi interior que el Señor me decía, soy yo. Ojito con el desprecio, ojito con el melodrama, porque soy yo, ¿no? Y entonces me puse a dialogar con el Espíritu Santo que me inspiraba ese sentimiento en el corazón, y la voz de la médica que venía con la derivación me distrae porque me dice, ¿tienen doctor? ¿Tienen? Entonces yo digo, si tenemos que, le estoy preguntando si tienen este tipo de tubos para asistirlo. Ah, sí, sí, le digo, sí, tenemos. Yo ni la había escuchado porque estaba pendiente de lo que me decía el Espíritu, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo se llama el paciente? Y ahí comprendí todo. Pues ¿sabes cómo se llamaba? Lo voy a decir ¿Cómo? con nombre y apellido. Torres Jesús. ¡Wow! Entonces yo comprendí que el Jesús del Evangelio, el Jesús de la cruz, se me mostraba en este otro Jesús. Y por eso el capítulo se llama Un Jesús por otro Jesús, ¿no? ¡Wow! El, el de la cruz era en realidad el de la camilla, y el de la camilla era el de Era el la de la cruz. cruz. Bueno, simplemente para recordar que en cada paciente hay un poco de la presencia de Dios que viene a acompañar también al médico, porque, a ver, las horas de guardia que son difíciles, que engendran mucho sufrimiento, que generan desafíos, son difíciles. Y el Señor eso lo sabe, por eso cada tanto hace un guiño. Mira, ese capítulo tiene un dibujo acá en el libro, que no sé si lo alcanzan a ver, un Sí, Jesús por se otro ve muy bien. Jesús, ¿no? Bueno, el Jesús de la Sí. cruz que se baja para apoyarse en la camilla, porque verdaderamente es Él quien sale al encuentro de los que asistimos a los enfermos, ¿no? Bueno, Doc, excelente, se nos acabó el tiempo nuevamente. Gracias, gracias infinita. Te tenemos la otra semana, si Dios quiere, les estaremos avisando que nos dé la oportunidad de compartir contigo. Ahí está Caro Beaine, hubo una chica que también dijo pues que quiere ser médico, está Lorena, está Manuel Blanco, que sé que son médicos, que sé que les ha tocado el hecho, ahí está Luz, Florentín, muy bien. Quieren también el libro, pues acérquense a la página, este movimiento que se llama Medicina con Fe. Vamos a implementar Medicina con Fe en Colombia y también espero contar pues con todos ustedes y que tengamos la oportunidad de ahí estar. Dos, muchas gracias. Dios te bendiga y gracias por tu testimonio, por todas esas experiencias. Prontamente el libro estará en Amazon para que los países que de pronto les cuesta un poco más poder comprarlo, lo van a poder obtener a través de internet, a través de la página de Amazon. Y nuevamente, gracias, felicidades en tu día y gracias por la fe, por tu compromiso con la iglesia y por todo lo que le das a las personas que son más vulnerables a través de la enfermedad. Gracias, gracias a vos, Padre, por permitirnos compartir esta presencia del Señor de los consuelos en torno a los que sufren. Abran los ojos, los que están escuchando este vivo, abran los ojos porque Dios está mucho más cerca del que sufre de lo que uno cree. Así es. Chao, dos. Dios los bendiga a todos y muy buenas noches para todos también. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Gracias por acompañarnos. Adiós, bendiciones.